Este vídeo está creado para entender las fracciones equivalentes. Primero, ¿cuándo son dos fracciones equivalentes? Pues van a ser dos fracciones equivalentes cuando el producto de medio es igual al producto de extremo, es decir, el producto cruzado. Vemos ahí que 2 quintos es equivalente con 4 décimos porque 2 por 10 coincide con 4 por 5. En cambio, no son equivalentes un medio con 2 tercios, porque 3 no son 4. Vamos a hallar fracciones equivalentes a una dada. Por ejemplo, 2 tercios. ¿Cómo podemos encontrar una fracción equivalente a ella? Pues, por ejemplo, multiplicando por cualquier número que nosotros queramos. Yo he elegido el 2. Podríamos haber elegido cualquiera. Pero bueno, por 2. Tengo que elegir el número que yo elija para multiplicarlo tanto en el numerador como en el denominador. El mismo número en los dos. Por eso pongo 2 por 2, 4, 3 por 2, 6. El mismo número. Y eso es, como es el número es mayor, estoy multiplicando por 2, estoy amplificándola. También podría simplificarla. ¿Cómo? Pues dividiendo entre un número, por ejemplo, común a ambos. Si tengo 25 quinceavos, yo sé que 25 es 5 por 5 y 15 es 3 por 5. Yo puedo dividir en ambos, en el numerador y en el denominador, entre 5. Para ayudarme podría factorizar o descomponer en productos de factores primos tanto el numerador como el denominador y dividir entre su máximo común divisor, que eran los factores comunes al menor exponente, que en este caso es 5. Luego, al dividir entre 5, además de simplificarla, veo que es una fracción irreducible. ¿Por qué sé que es una fracción irreducible? Porque el máximo común divisor entre el numerador y el denominador es 1. Y aquí tenemos 4 ejemplos de fracciones irreducibles. Cuidadito con los números primos, ¿vale? Porque el 43 es primo, el 13 es primo, el 7 es primo. Y recuerdo también que si no hay ningún divisor común, el 1 siempre está y entonces serían primos entre sí. Como por ejemplo 12 entre 13. 12 y 13 son primos entre sí porque el máximo común divisor de los dos es 1. Por eso la fracción 12 treceavos es irreducible también. Las fracciones equivalentes se utilizan para operarlas, normalmente para la suma o la diferencia entre ellas. Y para eso necesito el mínimo común múltiplo de los denominadores. Que recuerdo que el mínimo común múltiplo era el múltiplo común a todos. Es decir, nosotros factorizábamos los elementos que queríamos utilizar y cogíamos los factores comunes y no comunes al mayor exponente, pero en este caso el 2 y el 3 ya están factorizados y nuestro mínimo común múltiplo es 2 por 3, que es 6. Entonces, si me doy cuenta de que para pasar un medio a algo entre 6 he multiplicado por 3, pues 1 por 3 es 3. Y aquí es lo mismo, si un tercio tengo que llegar a algo entre 6 y me doy cuenta que 3 por 2 son 6, multiplico también por 2, que es el mismo número, en el numerador. Eso sería si se puede ver a simple vista. Y luego ya sumamos 3 sextos más 2 sextos, como ya tienen el mismo denominador, que es 6, las puedo sumar. Entonces 3 más 2 son 5 sextos. Y como el máximo común divisor entre 5 y 6 es 1, es irreducible. Pero el método tradicional sería pasar de, yo tengo mi mínimo común múltiplo que es 6 y es el nuevo entre el antiguo por el numerador. El nuevo entre el antiguo por el numerador, que veis que me sale exactamente lo mismo, 6 entre 2 por 1, 6 entre 3 por 1, que sale exactamente lo mismo, 3 sextos más 2 sextos, que son 5 sextos. Por ambos métodos sale exactamente el mismo resultado, pero el que debemos aprendernos es el último que hemos dicho. Es decir, el mínimo común múltiplo entre mi antiguo denominador por mi numerador que había. ¿Por qué? Porque así, aunque se compliquen las fracciones, yo voy a saber hacerlo siempre. Y aquí os dejo un esquema general de las propiedades que tienen los números racionales. Recuerdo que las fracciones era el cociente de números enteros siempre y cuando el denominador no fuese 0, que existía el inverso, que era darle la vuelta al numerador y al denominador, el opuesto, que era cambiarle el signo a la fracción, el valor absoluto de cualquier fracción, que era básicamente quitarle el signo que tuviese. Por lo tanto, siempre el valor absoluto va a ser positivo. Una vez que yo tuviera
una fracción, varias fracciones podría ordenarlas de menor a mayor o de mayor a menor. Y recuerdo que los números enteros estaban dentro de los números racionales y que a su vez los números naturales están dentro de los enteros y dentro de los números racionales. Podemos operar las fracciones pues multiplicándolas, dividiéndolas, sumándolas o restándolas e incluso llegando a operaciones combinadas. Y también podemos pasar de fracción a número decimal. Dependiendo del número decimal que sea, podía llamarse decimal exacto si tenía un número estricto, es decir, terminaba de decimales, o si tenía infinitos decimales podía ser decimal periódico puro o decimal periódico mixto si seguía algún patrón, o incluso un decimal ilimitado no periódico como es el número pi, pero el número pi no es racional ya que no se puede expresar como fracción, y ya vamos introduciendo los números irracionales que serían del siguiente tema.